caso se le reconozca que sí se ha violado la Constitución del Señor. Estamos ya por publicar un ensayo donde nos damos cuenta y hacemos referencia a un cúmulo, a una infinidad de violaciones que se han cometido en agravio de Juanito de la Constitución y desde luego en consecuencia del pueblo de Iztapalapa. Pues de entrada que el procedimiento para imponer a una tercera persona en lugar del titular no se llevó a cabo conforme a la Constitución. No hay tal procedimiento formal constitucional de sustitución. Ni el procedimiento que se le hizo a Cristo, Jesús Cristo, se llevó en un día como lo hicieron la jefatura de gobierno. En un día, supuestamente el 10 de diciembre lo hace firmar una supuesta renuncia y el 11 arman todo. El 11 proponen, discuten y aprueban, ni siquiera notificarle a la jefatura de gobierno. Esa es una violación.